Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a este espacio informativo mirando un día más a la crisis en Oriente Medio que entra en un momento crítico. Estados Unidos ha emitido una alerta mundial para sus ciudadanos ante el peligro de una escalada imprevista del conflicto, mientras Irán intensifica sus ataques contra instalaciones de Estados Unidos en el Golfo y mantiene la presión sobre el estrecho de Hormuz, una de las rutas energéticas más importantes del planeta. El intercambio de amenazas y operaciones militares alimenta el temor a una guerra de mayor alcance con consecuencias para la economía mundial. Además, nuevos informes cuestionan la capacidad del Pentágono para proteger a sus tropas desplegadas en la región, mientras continúan los ataques, las advertencias diplomáticas y los intentos de abrir una vía de negociación para frenar la escalada. En Reino Unido, Andy Burnham comienza oficialmente su etapa como primer ministro con la formación de su nuevo gobierno, mientras Keir Starmer se despide advirtiendo de los desafíos que afronta Europa. En España continúa la celebración por la histórica conquista del Mundial. Más de 2 millones de personas acompañaron a la selección en las calles de Madrid para festejar la segunda estrella de la Roja. Además, vamos a repasar la actualidad internacional y las claves económicas de una jornada marcada por el petróleo, la evolución de Wall Street y la creciente batalla tecnológica entre Estados Unidos y China. Todo esto y mucho más, las noticias de Negocios Televisión. Comenzamos. Comenzamos las noticias de Negocios Televisión y lo hacemos mirando a Estados Unidos. Sigue la escalada con Irán y tenemos alerta mundial. El Departamento de Estados Unidos ha emitido una alerta mundial de viaje, la que ha advertido del peligro de una escalada imprevista del conflicto en Oriente Medio y recomendaba a los ciudadanos de Estados Unidos extremar las precauciones ante el deterioro de la situación de seguridad en la región. En esta alerta, el gobierno estadounidense señalaba que, debido al aumento de las tensiones en Oriente Medio, el entorno de seguridad sigue siendo complejo, con el potencial de una escalada imprevista, por lo que instaba a sus ciudadanos a mantenerse informados y seguir las indicaciones de las embajadas y consulados de Estados Unidos. El Departamento de Estado advertía además que la evolución del conflicto podría provocar interrupciones en los viajes internacionales, incluidas cancelaciones de vuelos y cierres del espacio aéreo. Pedía a los estadounidenses que se encuentren en Oriente Medio prepararse para posibles cambios repentinos en las condiciones de seguridad y transporte. La alerta de alcance mundial no prohíbe viajar, pero insta a los ciudadanos de Estados Unidos a evaluar cuidadosamente sus desplazamientos hacia o a través de Oriente Medio y a consultar las recomendaciones oficiales antes de emprender cualquier viaje, mientras Washington sigue de cerca la evolución de la situación en la región. Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní ha desencadenado una ofensiva masiva con misiles y drones sobre infraestructuras estratégicas de Estados Unidos en territorio kuwaití. Con las capacidades de vigilancia e inteligencia norteamericanas en el punto de mira, la escalada bélica alcanza un punto de no retorno que amenaza con desestabilizar por completo el suministro energético global y la seguridad internacional. Según la portavocía militar teheránica, las incursiones han impactado de forma directa sobre sistemas de radar, estaciones clave de comunicaciones y complejos de enlace satelital bajo control norteamericano. El despliegue ofensivo, coordinado por el estamento militar iraní, busca socavar los activos de alerta temprana y los canales de mando y control del Pentágono en la región del Golfo Pérsico. Las autoridades locales han activado protocolos de emergencia ante la magnitud de la ofensiva. El daño a la infraestructura de telecomunicaciones y radar de las fuerzas estadounidenses compromete seriamente la capacidad defensiva y de reacción de Washington en Oriente Medio. Al golpear los ojos y oídos de la inteligencia norteamericana, Irán demuestra una capacidad táctica avanzada para degradar la tecnología militar enemiga. Por su parte, la Oficina de Relaciones Públicas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica anunciaba que sus unidades de la Fuerza Aeroespacial atacaron y destruyeron la infraestructura central de datos de Amazon en Bahrein. Según la declaración oficial de la entidad militar, la operación se ejecutó mediante el despliegue de varios misiles de crucero dentro de la 24ª ola de la denominada Operación Nasser II. Las autoridades iraníes también han señalado que este ataque con misiles se llevó a cabo en represalia directa por una acción militar previa de Estados Unidos lanzada contra instalaciones civiles y centros en construcción ubicados en la localidad de Dar Jovin. El ataque deliberado contra instalaciones de computación en la nube marca un punto de no retorno en la debilidad del sector tecnológico global. Al golpear los nodos críticos de almacenamiento de datos en la península arábiga, Teherán demuestra su capacidad para degradar la continuidad operativa de corporaciones occidentales de gran capitalización bursátil.
Y mientras tanto miramos al ejército de Estados Unidos, que enfrenta dificultades para proteger a sus 50.000 soldados estacionados en Oriente Medio de los ataques de represalia iraníes, cuya fuerza sigue contando con un arsenal de misiles y drones considerables, lo que reporta The Wall Street Journal. El medio recuerda el reciente bombardeo con misiles balísticos contra la base aérea de Mugafak Salti, ubicada en la ciudad jordana de Azraq. En este ataque, perpetrado el 17 de julio, 2 militares estadounidenses perdieron la vida y varios resultaron heridos mientras se encontraban en el interior de viviendas prefabricadas. Esta ofensiva de represalia de la República Islámica formó parte de una serie de 3 ataques contra dicha instalación en un lapso de apenas 24 horas. Decía el artículo que el hecho de que 3 misiles lograran eludir los sistemas de defensa aérea de Estados Unidos pone de manifiesto la dificultad de proteger a los 50.000 soldados estacionados en la región del ejército iraní, que todavía posee un número significativo de misiles y de drones. Mientras tanto, continúa la alerta máxima en las rutas petroleras del planeta. La Marina Británica acaba de emitir una advertencia de ataque en pleno estrecho de Hormuz, a solo 8 millas náuticas de las costas de Omán. Un buque de cisterna ha lanzado una llamada de socorro por radio, después de ser impactado por un proyectil desconocido. Las autoridades navales ya investigan el incidente y han pedido máxima precaución a todos los mercantes que navegan por la zona. Recordemos que por este cuello de botella pasa una quinta parte del petróleo del mundo, por lo que cualquier chispazo en Hormuz amenaza con sacudir de inmediato los mercados energéticos. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha mostrado una postura atajante al evaluar el estado financiero de Irán, declarando abiertamente que el país persa está en la ruina. Las declaraciones subrayan el asfixiante deterioro que enfrenta la economía de Teherán tras las prolongadas dinámicas de tensión geopolítica, sanciones y aislamiento internacional. Con estas palabras, la diplomacia de Washington reafirma la debilidad de Irán en un momento estratégico clave para el equilibrio de poder en la región. Dwindling revenues to meet even their own payroll. They have food shortages. They have a drought, which even caused, but they have a gasoline shortage and a fuel shortage. All these problems existed before all this began. They've just gotten worse. They will continue to get worse. And one of the reasons why Iran is in shambles, they're a rich country. Iran is a rich country. One of the reasons why Iran is in shambles is because every penny that this regime there gets, be it through sanctions relief or through the oil they're able to get out, they invested in Hezbollah, they invested in Hamas. They spent billions of dollars supporting militias in Iraq, Hezbollah, and Hamas. They should be spending billions of dollars supporting the people of Iran. They should be spending billions of dollars. Y mientras tanto, Irán aseguraba que hay personas en el país que cuentan los minutos para dar la bienvenida a los soldados estadounidenses en caso de una posible intervención terrestre para tomar la estratégica isla iraní de Har, como ha sugerido en varias ocasiones en las últimas semanas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Baghai, advertía a la Casa Blanca que verán las consecuencias de esta posible intervención terrestre. پیشنهادهای مطرح شده از طرف میانجی ها به ما اعلام شده، ما این رو دریافت کردیم، اما الان در مورد جزئیاتش من اجازه بدید که دیگه ورود نکنم، ولی اصل موضوع که در این روزها هم دستگاه دیپلماسی فعال بوده و هم ایده هایی از طرف برخی از میانجی ها به ما واصل شده، بله تایید. Mientras tanto, la cadena estatal iraní Press TV informa de una gran explosión en la ciudad de Zarqa, en Jordania, en medio del recrudecimiento de las hostilidades entre Irán y Estados Unidos y la creciente tensión en Oriente Medio. De momento no hay mensaje por parte de las autoridades jordanas, pero la explosión se produce después de que la Guardia Revolucionaria asegure haber lanzado ataques contra objetivos militares en Jordania, Bahrein y Kuwait, mientras continúan los intercambios de ataques en la región. Se espera que en las próximas horas las autoridades aporten más información sobre lo ocurrido. Fuerte explosión que se escucha hace apenas unos minutos en Jordania, mientras la agencia de noticias Tasnim también está informando de una poderosa explosión en el norte de Kuwait. Además, se están escuchando explosiones en la sede de la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahrein. Se han activado las alarmas en Manama y se ha indicado a los residentes que permanezcan en sus hogares. Y mientras tanto, vamos a mirar de nuevo a los hutíes que declaraban este lunes un bloqueo marítimo contra Arabia Saudí, que interviene en el país árabe desde 2015 al frente de una coalición militar en favor del gobierno en medio de una escalada de tensión tras el bombardeo de la semana pasada contra el aeropuerto
de Sanaa. El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, anunciaba en un comunicado un embargo marítimo contra el criminal enemigo saudí, basado, decía, en la educación del ojo por ojo, con efecto inmediato tras la publicación de esta declaración, en referencia al bloqueo impuesto por Riad a las zonas de Yemen controladas por los hutíes. Declaraban un embargo marítimo contra Arabia Saudí en medio de la escalada en la región. Mientras tanto, sigue la tensión entre China y Estados Unidos. El Departamento de Justicia estadounidense abría una investigación para determinar si algunos programas de ayuda financiera de la Universidad de Harvard, financiados con aportes de donantes chinos, discriminan a estudiantes estadounidenses al limitar los beneficios a alumnos de determinados países. La pesquisa forma parte de la ofensiva de la administración Trump contra la institución académica, es lo que reporta este lunes la agencia Reuters. Según el Departamento de Justicia, las restricciones impuestas por algunos donantes podrían constituir una discriminación ilegal por origen nacional. Harvard afirma anteriormente que no aplica políticas discriminatorias y que cumple con las normas federales sobre financiamiento extranjero, aunque no respondió de inmediato al anuncio de una nueva investigación. Un Donald Trump que firmaba proclamaciones que imponen un arancel adicional del 50% a determinadas importaciones canadienses, entre ellas vino, palos de hockey y cemento, es lo que anunciaba la Casa Blanca este lunes. Las medidas entrarán en vigor en 30 días y abarcarán los productos que cumplan los requisitos del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, si bien eximirán a la energía, la potasa, ciertos pescados, los minerales críticos y los productos que ya están sujetos a los aranceles de la sección 232. Al explicar la medida, la Casa Blanca dijo que los aranceles compensarían la carga y la desventaja que las políticas comerciales de Canadá imponen al comercio de Estados Unidos y nivelarían las condiciones para las exportaciones de automóviles, alcohol y productos lácteos. Por su parte, el primer ministro canadiense Mark Carney afirmaba que su país está dispuesto a intensificar las conversaciones comerciales con Estados Unidos, tras lo que describía como la última de una serie de acciones comerciales unilaterales. Decía, hoy la administración de Estados Unidos anunció su intención de imponer un nuevo arancel del 50% a una cantidad significativa de productos canadienses, es lo que decía Carney en un comunicado en X. Señalaba que Canadá reconoce que Washington ha estado transformando todas sus relaciones comerciales, incluidas las que se rigen por el acuerdo Canadá, Estados Unidos, México. Dice Carney que Canadá ha presentado una serie de propuestas detalladas y exhaustivas para resolver esta disputa y modernizar el TMEC. Añade que están dispuestos a intensificar esas conversaciones en las próximas semanas. Seguimos hablando de Estados Unidos, donde una avioneta Piper J3C-65 realizó un aterrizaje de emergencia durante la madrugada del lunes sobre el techo de una vivienda en el vecindario Covey Trails, en la ciudad de Fulsar, en Texas. El piloto, que era el único ocupante de esta aeronave, quedó atrapado en la cabina tras el impacto. Los equipos de emergencia lograron rescatarlo consciente y después fue trasladado a un hospital con heridas leves. En el interior de la vivienda había personas, pero ninguna resultó herida. Según las autoridades locales, la avioneta intentaba aterrizar en una pista de césped cercana cuando terminó sobre el inmueble. La emergencia movilizó a bomberos, policías y personal sanitario durante las primeras horas del día. La Administración Federal de Aviación anunció que investigará las causas del accidente y las circunstancias que llevaron al piloto a realizar la maniobra de emergencia. Mientras tanto, Donald Trump anunciaba que tuvo una buena conversación con el nuevo primer ministro británico Andy Burnham y señaló que se va a reunir con él en un futuro no muy lejano. Decía que el primer ministro tiene una gran tarea por delante, pero podrá llevarla a cabo y, por supuesto, Estados Unidos estará ahí para ayudar. Trump decía que él y Burnham hablaron sobre el petróleo del Mar del Norte, el comercio, la alianza militar, el desminado de Hormuz y muchos otros temas durante su conversación telefónica. Precisamente Andy Burnham, que asumía el cargo de primer ministro después de suceder a Keir Starmer y articulaba a toda prisa su nuevo gabinete en un momento de máxima exigencia para las arcas públicas y la estabilidad del país. Con promesas de mayor certidumbre, pero bajo la sombra del estancamiento económico, la reconfiguración de poder en Londres ya es una realidad. Andy Burnham se ha convertido oficialmente en nuevo primer ministro británico, ya designado a John Healey como ministro de Hacienda. El secretario de Defensa dimitió del gobierno de Keir Starmer el mes pasado después de manifestar su desacuerdo con el déficit registrado en el gasto militar. En sus primeras intervenciones públicas, Burnham ha fijado su postura rechazando frontalmente la desregulación, la privatización y la desindustrialización del país. Britain needs to show the world that we can regain our stability once again, and that is our challenge, to make politics work, to make it work better.
I know people at home are fed up with politics. I hear you, and I want to be honest with you. We have not been good enough, and we need to be better. We will be. Mientras tanto, vamos a contar precisamente que el propio Barham ha nombrado al diputado Wes Streeting como secretario de Estado de Defensa, situando al secretario de Salud al frente de la política militar y las Fuerzas Armadas del país. Streeting estuvo al mando del Departamento de Salud y Asistencia Social desde julio de 2024 hasta mayo de 2026. Este movimiento marca el regreso directo de Streeting al gabinete ejecutivo tras su salida del gobierno el pasado mes de mayo, después de que asumiera una de las áreas más sensibles del nuevo ejecutivo. La incorporación de Streeting a la cartera de defensa representa la reintegración de un activo político clave dentro de la cúpula de poder de Barham. En este sentido, el movimiento busca blindar el área de seguridad nacional e institucionalizar el mando de las Fuerzas Armadas después de las recientes fricciones de la financiación del gasto militar que afectaron a la administración saliente. Shabana Mahmood confirmó este lunes que va a seguir desempeñando las funciones de ministra del Interior bajo el mandato del recién nombrado primer ministro Andy Barham. La reestructuración del gobierno después de la salida de Keir Starmer incluyen también, por ejemplo, a la ministra de Educación, al secretario de Seguridad Energética y Cero Emisiones como nuevo ministro de Asuntos Exteriores. Pendientes de Reino Unido y del relevo de Keir Starmer en un momento de tensión internacional, vamos a mirar precisamente a las declaraciones por parte de Starmer. En su balance de despedida recordaba que en un periodo de 6 años ha transformado al Partido Laborista desde la derrota electoral de 2019. Afirmaba que haber servido al país ha sido el mayor privilegio de su vida. My work is done. In 6.5 years, I took our party from a historic defeat in 2019, changed it so it was fit to face the country, and won a landslide general election victory in 2024. Since then, it has been the privilege of my life to serve you and this great country as Prime Minister. And I am confident that Britain is now stronger and fairer than it was 2 years ago. Mientras tanto, tenemos noticia importante de última hora, portada en estos momentos de Financial Times. Trump prepara una nueva oleada arancelaria con impuestos del 10% que están a punto de expirar. Funcionarios de la Administración de Estados Unidos han preparado varias alternativas para permitir que Donald Trump imponga nuevos aranceles a decenas de países. Es lo que informa, como les decimos, Financial Times. De acuerdo con el diario británico, las distintas opciones se están evaluando ante el próximo vencimiento de un arancel del 10%, con el objetivo de dotar a la Casa Blanca de herramientas legales para mantener o ampliar las medidas comerciales. La iniciativa formaría parte de la estrategia de política comercial de la administración Trump, que ha recurrido en los últimos meses al uso de aranceles como instrumento para presionar a sus socios comerciales y proteger determinados sectores de la economía de Estados Unidos. Por el momento, la Casa Blanca no ha anunciado qué opción adoptará finalmente ni tampoco qué países podrían verse afectados por estas nuevas medidas. La decisión podría tener un impacto relevante en el comercio internacional, en las relaciones económicas de Estados Unidos con numerosos socios. Pendientes de este nuevo arancel mundial por parte de Donald Trump, vamos a poner el foco también en España, donde el expresidente del gobierno estaría atravesando uno de sus momentos más delicados después de que un supuesto colaborador de confianza haya decidido cooperar con la justicia. Se habla de un jaque mate a Zapatero, es lo que apunta una información publicada en exclusiva por The Objective. El medio sostiene, citando a fuentes del entorno del exmandatario, que Zapatero se encuentra hundido ante la opción de que Julio Martínez, a quien presenta como su presunto testaferro, rompa su silencio y aporte información sobre sus negocios y relaciones con Venezuela. De acuerdo con esa versión, ambos dejaron de comunicarse directamente tras la detención de Martínez, aunque habrían mantenido contacto mediante intermediarios. Desde ese entorno se habrían transmitido mensajes de tranquilidad, asegurando que no iba a señalar al expresidente en sede judicial. Y de momento está pasando todo lo contrario. El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha asegurado que el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el empresario Julio Martínez tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a la hora de conseguir un préstamo del Estado para salvar su aerolínea. En un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que instruye el caso Plus Ultra, Martínez Sola revelaba que la aerolínea suscribió un contrato con una empresa de Martínez en el que se asumía el pago de elevadas cantidades de dinero, prácticamente el 1%
100% por labores de acompañamiento en el préstamo para la aerolínea, siendo conscientes de su relación con Zapatero. Aún así, el presidente dice que ni él ni el director financiero de la compañía tuvieron una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión de rescate a Plus Ultra por parte de la Sociedad Española de Participaciones Industriales.